Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente. El comité recomienda que se continúe con la formación en derechos humanos para todo el personal militar o civil de las fuerzas del orden y de la seguridad, el personal médico, los funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o el trato de las personas privadas de libertad, como los jueces, los fiscales y otros funcionarios encargados de la administración de justicia, reciban formación específica y periódica sobre las disposiciones de la Convención. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas instó al Estado de Honduras para que acelere las investigaciones por desaparición forzada que se encuentran en curso, que asegure que todos los casos de desaparición forzada, incluidos los perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990, sean investigados sin demora y los presuntos autores enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la extrema gravedad de sus actos, garantizando que ninguno de los actos de desaparición forzada quede en la impunidad. Dada su extrema gravedad, el Comité contra la Desaparición Forzada ha pedido al Estado de Honduras que se sancione el delito de desaparición forzada con la pena más alta que contemple la legislación penal. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene un reto enorme: cumplir con todas las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en materia de verdad, justicia, memoria y reparación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están en sintonía. Hoy es sábado 4 de marzo del año 2023 y estamos en directo de los estudios de Radio Globo en Tegucigalpa. Señoras y señores, es tiempo de noticias en materia de los derechos humanos, los que se estarán reflejando en los siguientes minutos a través de este espacio de memoria del Comité de Familiares Detenidos de Desaparecidos en Honduras, COFADE. Y frente a los micrófonos les saluda Rixi Ponce y ya me encuentro en cabina con nuestro invitado de esta noche, don Carlos H. Reyes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Rixi. Un saludo a todos los hondureños y hondureñas que nos ven y nos escuchan, y es un alto honor estar de nuevo con ustedes en este programa Voces contra el Olvido. Muchas gracias, don Carlos, y en unos instantes nos acompañará nuestra coordinadora general, doña Berta Oliva. Mientras tanto, es momento de recordar a hombres y mujeres que fueron asesinados en el marco de protestas del fraude electoral de 2017 por el régimen de Juan Orlando Hernández. José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lambert, José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado, Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Jair Ponce Sauceda, Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Sauceda, Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina, Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla, Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoc Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén. Ya estamos de regreso en Voces contra el Olvido, el programa radial del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Ahora sí, le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, don Carlos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, muchas gracias.
Y gracias por hacerlo de nuevo. Y les comentamos que el jueves de esta semana se cumplieron 7 años del asesinato de Berta Cáceres, ambientalista y lideresa del pueblo lenca. Han sido 7 años de búsqueda de justicia. El COPIN, junto a las hijas e hijo y madre de Berta Cáceres, mediante un comunicado público expresaron que un año más en el que reiteramos y reafirmamos nuestra indeclinable lucha por la justicia para Berta, para que todas las personas involucradas en su crimen sean enjuiciadas y castigadas. Berta Cáceres luchó incansablemente contra los proyectos extractivos, que se enfrentó principalmente al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, autorizado por el régimen de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa tras golpe de Estado de 2009. Hacemos un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a todas las organizaciones e instituciones para que aprovechemos la oportunidad de justicia que Berta Cáceres nos brinda y avancemos con pasos decididos y contundentes para demostrar la impunidad de las mafias criminales que mantienen capturada a Honduras, señala el COPIN y la familia de Berta Cáceres en el comunicado. Justicia para Berta es justicia para Honduras y es justicia para el mundo. Berta vive y la lucha sigue, señala el comunicado emitido en el 7º aniversario del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. 7 años ya, don Carlos, de este crimen y todavía no se ha hecho justicia. 7 años y de la convergencia contra el continuismo, nuevamente hacemos referencia a nuestra querida compañera Berta Cáceres, hacemos referencia a su vida, que es algo que no se olvida y va a pasar en la historia de muchos hondureños por muchos años. Un saludo a Austra Berta, a su querida madre, que definitivamente yo no pude ir a visitarlos en esta oportunidad a La Esperanza, pero sí nos solidarizamos con todos los compañeros del COPIN en su abnegada lucha por lograr que en verdad vayan a la cárcel los verdaderos culpables del asesinato de la compañera Berta Cáceres y que al mismo tiempo sean no los de bajo nivel, sino que precisamente aquellos que tienen que ver con la decisión, con la orden de mandarla a asesinar, porque eso así fue, así lo prepararon y así lo ejecutaron. Y por otro lado, también que se cancele la concesión de Aguasarca. Esa es una concesión ilegal. A la presidenta doña Xiomara Castro le recordamos la necesidad de cancelar este convenio, este acuerdo, este proyecto de Aguasarca, porque precisamente va a ser uno de los mejores honores que le van a hacer a la memoria de la compañera Berta Cáceres. Y todo el Honduras y el mundo exige justicia por este asesinato. Y hablando de asesinatos, la madrugada de este sábado se ha informado de la muerte violenta de Roger Luna, hijo del ambientalista Carlos Luna, asesinado en mayo de 1998 en Catacamas por defender también el medio ambiente en el departamento de Olancho. Roger se trasladó a vivir al municipio de Esparta, en el departamento de Atlántida, donde era propietario de un restaurante. De acuerdo a los informes, hubo una balacera en un negocio en el barrio Las Américas, dejando como saldo 2 personas muertas y una herida. Carlos Luna López, padre de Roger, fue un destacado defensor ambientalista que también apoyaba las luchas por la tierra de los grupos campesinos local y regidor municipal, que fue asesinado en Catacamas el 18 de mayo de 1998. En la Corte Interamericana reconoció en octubre de 2013 que las autoridades cometieron una serie de irregularidades en los procesos penales abiertos contra los autores materiales e intelectuales, pero no fue reconocido responsable el Estado de Honduras de no haber desarrollado una investigación seria y exhaustiva en el plazo razonable, considerando la complejidad del caso y que la obligación de investigar es una obligación de medio. Desde este espacio enviamos a la familia Luna Valle nuestras muestras de pesar de esta nueva pérdida. La convergencia contra el continuismo también se une en estos momentos al dolor de estos compañeros, de sus familias, y al mismo tiempo hace referencia al hecho de que los hondureños no nos debemos de llamar engaño. Aún no se ha podido derrotar
toda la estructura que sostenía y que ha sostenido la dictadura de Juan Orlando Hernández. Ese proceso continúa vivito y coleando. Por eso recordemos cuando la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, al haber asesinado al hijo de Pepe Lobo, dijo: aquí los escuadrones de la muerte continúan vivitos y coleando en este país. O sea que seguimos en peligro porque la dictadura no se ha acabado. Y aquellos que creen que con haber sacado a Juan Orlando Hernández se acabó todo, están muy engañados. Los tentáculos de la dictadura siguen muy activos, don Carlos, y hay que ponerle atención a eso, porque solo en este 2023 ya hay más de 10 ambientalistas a nivel nacional que han sido amenazados, ya hay alrededor de 3 que han sido asesinados. Entonces sigue la persecución en contra de estos defensores de la tierra, el territorio y también del ambiente. Hay persecución, y a estos compañeros en esa zona hasta con drones los persiguen. Por encima de sus casas pasan los drones y pasan siendo constantemente vigilados. Llamamos pues a quien corresponda para que colabore en el sentido de ver de qué manera se rescata la necesidad de que en Honduras pues volvamos a tener paz. Así es, don Carlos. ¿Y qué le parece si escuchamos nuestra opinión editorial titulada esta noche: el premio La ONU Berta y una explicación? A continuación presentamos nuestra opinión editorial. El premio La ONU Berta y una explicación. Ayer viernes, en la Plaza de los Pañuelos Blancos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras asistió con la alegría del reciente reconocimiento público hecho por el gobierno y el pueblo argentinos. En efecto, en la plaza continuó la celebración del Premio Internacional Emilio Mignone, recibido el 24 de febrero en Buenos Aires por la coordinadora general de esta organización, Berta Oliva, durante una ceremonia memorable. En un comunicado difundido durante el plantón de ese primer viernes de marzo, el COFADE explicó que el premio le permite profundizar las relaciones de colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, fundado por Mignone, y también con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, que dirige Horacio Pietragalla, un sobreviviente de la dictadura militar argentina recuperado por las abuelas de la Plaza de Mayo. Con el Centro de Estudios Legales, este comité ha desarrollado desde 2009, a partir del golpe de Estado, acciones de protección jurídica de manifestantes que ejercían su derecho a la protesta frente a la narcodictadura proestadounidense de los Hernández, y también durante la pandemia, que fue usada para enjaular a la población y para criminalizar las manifestaciones de los de abajo. Además, con el centro creado por Mignone, está en curso un importante programa de reconocimiento forense a realizarse en el centro del país, aprovechando los estándares científicos argentinos iniciados en Honduras en 1995. El COFADE también dijo en su plantón que el premio entregado por la República Argentina le ha permitido esta semana profundizar su hermandad histórica con las abuelas y madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, cuyas luchas ejemplares han permitido a la sociedad argentina gozar hoy de un modelo exportable de justicia y defensa de derechos humanos. Gracias a la lucha de las abuelas, se han restituido las identidades de 132 niños y niñas que fueron robados entre 1976 y 1986 por los represores, y se han fundado obras de amor en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada Argentina. También fue creada la Comisión Nacional de Identidad, que busca 300 niños apropiados por policías y militares, y una obra monumental inspirada por las abuelas es el Banco Nacional de Datos Genéticos en Buenos Aires.
obras admirables, obras replicables. En lo sucesivo, teniendo como marco el acuerdo bilateral de cooperación firmado entre Honduras y Argentina, dijo ayer el COFADE, impulsaremos las iniciativas de memoria histórica, de recuperación de monumentos ceremoniales y la edificación del Museo Regional contra el Olvido en la zona central de Honduras. Tenemos la convicción de demandar a la comunidad internacional, dice el comité, una reparación completa por los desastres humanos causados por la Operación Cóndor, incluido el robo de niños y las escuelas de tortura exportadas a Honduras por militares argentinos, israelitas y estadounidenses. El modelo de terror implantado por la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1980 en la zona norte con el CREM y en la zona oriental con la Contra no son objeto de olvido ni perdón. Dijo el COFADE que las desapariciones y asesinatos cometidos deben ser reparados con verdad, justicia y con amor. Este planteamiento, por demás vigente, será presentado el próximo 19 de marzo, cuando arribe a Honduras por 2 semanas el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, presidido por Awa Baldé de Guinea-Bissau. Coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Tegucigalpa, el Grupo de Naciones Unidas llega para actualizar las desapariciones forzadas de 1980, las ocurridas durante el golpe de Estado y el fraude electoral, y más recientemente las cometidas por la dictadura durante la pandemia de la COVID-19. El primer encuentro del Grupo de la ONU será con el COFADE el lunes 20 y antes de cerrar la gira con una rueda de prensa el miércoles 29 de marzo en Tegucigalpa, el grupo habrá visitado varios sitios estratégicos del país, incluyendo Triunfo de la Cruz, donde la OFRANE reclama verdad y justicia por los garífunas desaparecidos. El COFADE aprovechará la legitimidad de su historia de lucha para exigir el registro de detenidos desaparecidos en Honduras, que está contenido en todas las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese registro, el COFADE pedirá desvincular el proyecto de ley de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, presentado así por la Cruz Roja Internacional al Congreso Nacional. En su comprensión, este comité de víctimas considera que no se puede hacer referencia en esa ley solamente a personas migrantes desaparecidas en tránsito hacia el norte del continente, sin incluir las desapariciones forzadas por razones políticas o las desapariciones por razones de libertad de expresión tras el golpe y el fraude electoral. Tampoco es aceptable el término de declaración de muertas a las personas desaparecidas, sin establecer antes la verdad y procurar la justicia. Solo por razones de cobro de seguros, eso no es admisible. Honduras tiene un déficit de legislación en materia de desapariciones forzadas, es verdad, y por ende se pedirá a la ONU acelerar el paso del Estado para ratificar la competencia del Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada y reformar definitivamente la definición del delito de desaparición forzada contenida en el Código Penal de la dictadura narcotraficante. No podemos continuar eternamente con esos vacíos construidos adrede por los culpables. Los familiares de la desaparición forzada tendrán tiempo de hacer estos planteamientos al Grupo de la ONU en su visita a los sitios históricos en Santa Bárbara, Lloro y en Francisco Morazán, concretamente en Amarateca y en el Hogar contra el Olvido, donde concluirá la misión. Esto en cuanto al Grupo de Trabajo de la ONU, pero en abril llegará inmediatamente después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una evaluación general de la situación en Honduras. Será un buen momento para exigir acelerar el paso a los juicios
por los asesinatos políticos de Isi Obed y Pedro Magdiel, turnados a la Corte Interamericana en San José. Ayer, en el plantón de la Merced, el COFADE pidió con anticipación a las bancadas de diputados representadas en el Congreso Nacional que abran sus puertas y sus mentes a estos temas, y a los medios de comunicación les rogó no volver a criminalizar nunca más a las víctimas cuando demandan reparación en aras de la reconciliación y la paz sociales. En el 7º aniversario del crimen contra Berta Cáceres, el COFADE se sumó igualmente al llamado del COPIN para que los autores intelectuales, los impunes pagadores, cesen la continuación de este crimen. Cada vez que intentan lavar su imagen, dijo la organización humanitaria, repiten el asesinato y ofenden a toda la sociedad hondureña que exige justicia sin blanqueo de reputaciones. Durante el 7º aniversario, en La Esperanza, el COPIN denunció las visitas pactadas de los Atala a la embajadora injerencista y, concretamente, la firma de un acuerdo financiero entre Ficosa y la frágil representación local de la ONU en Honduras. La familia de Berta Cáceres y el pueblo lenca han denunciado a USAID por haber financiado a favor de DESA una campaña de división comunitaria en Río Blanco y en San Vicente Centenario para favorecer los intereses del proyecto Aguasarca, que no ha sido todavía cancelado, para insultar la memoria de Berta, y ahora se suma a esa cadena la ONU. Creemos que es importante, de parte de la señora representante del Sistema de Naciones Unidas en Tegucigalpa, que al menos ofrezca una explicación a doña Austra Berta Cáceres y al COPIN. ¿Por qué hace tratos con una institución que es objeto de investigación internacional por un crimen cuyo proceso penal sigue abierto? Con estas reflexiones nos despedimos de la plaza. Buenas noches. Rendir cuentas es un deber y un derecho de los gobernantes y gobernados, de los cooperantes y de los receptores. Es un derecho de los pueblos. Es poner las cosas claras cuando está de por medio el dinero, el trabajo de la gente, el presente y el futuro. Los parientes de los desaparecidos por razones políticas no tenemos odio ni sed de venganza. Lo que tenemos es dolor con esperanza, amor con sed de justicia. Voces contra el olvido. Voces contra el olvido. Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada esta noche, el premio, la ONU, Berta y una explicación. Desde ya le damos la bienvenida a nuestra coordinadora general, doña Berta Oliva, que ya está presente en estas Voces contra el Olvido. Buenas noches, doña Berta. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Bertita. Es un gusto y gracias por atender estas invitaciones que puntualmente hace Rixi. Rixi, buenas noches. Y le damos la bienvenida también a Lucy, que siempre ha estado acompañándonos con un proyecto de solidaridad internacional que está en marcha desde el 2009 para este pueblo y para nosotras. Gracias entonces por estar acá, y hay que aprovechar varias cosas. Muchas gracias, doña Berta. Bienvenida, Lucy, y queremos darle la palabra a don Carlos para que nos explique cuál es su análisis de esta opinión editorial titulada esa noche, el premio, la ONU, Berta y una explicación. No, lo que me llamaba más la atención era eso de y una explicación. ¿Qué es eso de una explicación? Y es que la explicación va bien orientada, va bien dirigida, y dice que por qué tiene que tener tratos la embajadora de los Estados Unidos en los momentos que estamos conmemorando 7 años del asesinato de Berta,
con quienes han sido los dueños o quienes son los dueños o continúan siendo los dueños de la ¿cómo se llama? De la represa esa o de todas las instalaciones para Aguasarca en San Francisco de Ojuela, en el departamento de Santa Bárbara. Esa me parece que es un buen cierre del editorial, y claro, también la apertura no deja de ser importantísima cuando se está hablando del premio que la compañera Berta Oliva recibió del gobierno y pueblo argentino, el premio Mignone, Emilio Mignone, así se pronuncia. Sí. Premio pues que ha sido comentado por las distintas organizaciones populares del país. Ha sido felicitada Berta precisamente por su recepción, y tanto Berta como el COFADE, porque Berta es el COFADE y el COFADE es Berta. Así es que eso es clave y es fundamental en este momento, pero lo que sí también es de notar el silencio del resto de la prensa. Creo que muy poco se ha dicho o prácticamente se ha escondido. ¿Por qué? Porque precisamente esta es una institución de décadas que ha venido luchando contra todos esos que son los que se creen dueños de este país y que se alían con quienes han venido no solamente a matar, sino que han venido a desaparecer y siguen matando y siguen desapareciendo. Y es precisamente el comentario que hacíamos hace un rato, que aquí no nos engañemos. Aquí todavía no hemos derrotado a la dictadura, todavía están montados los grupos paramilitares, todavía siguen matando gente, y hemos visto cómo estos últimos días pues se han asesinado compañeros en la zona de la UAN, y hoy o ayer, mejor dicho esta semana que termina, también estamos con el caso de los hijos de Luna, que es otro golpe también que nos están dando, y están haciéndolo como selectivo, Berta. Es una cosa muy delicada, muy peligrosa la que se está viendo. O sea, que quizá algunos de nosotros pensábamos que al haber ganado libre íbamos a estar ya sin esos peligros que hemos tenido toda la vida, pero definitivamente no es responsabilidad del libre el que eso esté así. Eso está así porque hay instancias económicas, sociales y políticas y de geoestrategia que están apoyando estos procesos, y por eso pues se sigue con esa situación de peligro, no solamente para los defensores de derechos humanos, sino que para todos los que luchamos por ver cómo se acaba con la dictadura en este país. Por otro lado, importante también es el mensaje que se nos da de que viene ese grupo de trabajo de la ONU a partir del 19, todas las giras que van a hacer, que va a estar siendo acompañada por el COFADE, y al mismo tiempo la evaluación que viene a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema a Honduras. O sea, este mes de febrero, este mes de marzo va a estar muy activo, COFADE va a tener mucha actividad, y en Honduras pues esperamos que se dé las respuestas y que se vayan todas estas personas bien imbuidas de lo que está pasando en el país, que es producto pues de toda la geopolítica que se respira en esta zona. Muchas gracias, don Carlos. Doña Berta, antes de darle la palabra, si me permite, fíjese que en las redes sociales y varios de nuestros radioescuchas nos han escrito y nos han pedido que por favor volvamos a poner su entrevista, más bien su discurso de entrega de premio en Argentina el pasado 23 de febrero, que usted fue a Argentina y recibió este premio Emilio Mignone. Así que si me permite, vamos a escuchar esta entrevista. Satisfacelos, si es tu trabajo. Selvin, si pone la entrevista de doña Berta, por favor. Doña Berta, luego de esa ceremonia solemne donde Argentina ha elogiado su trabajo y el de su equipo, cuéntenos, ¿qué lectura ha hecho usted? El significado que tiene, primero de entrada, es reconocer una labor que hacemos, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que hay otros países
en otros lugares del mundo que nos están viendo nuestro trabajo y nuestro accionar. Es como sentirse también acompañados sin saberlo. Vimos en su agenda una cita que era imposible ignorar, o más bien dos, porque el Centro de Estudios Legales y Sociales que fundó el abogado Emilio Mignoni, entre otros, se ha convertido en un soporte importante del COFADE en estos últimos años. Ese encuentro con las abuelas que hemos tenido, donde compartimos, nos sentimos en casa, donde hablamos, nos escuchamos, también la oportunidad de conocer en situ ese espacio con el cual hemos venido estrechando nuestras relaciones y nuestro trabajo, como es el Centro de Estudios Jurídicos, el CELS. Estar ahí, compartir con parte del equipo fue hermosísimo, y más aún, poder reafirmar que vamos a seguir impulsando gestas en el continente para articularnos y llevar casos y temas ante el sistema nacional y ante el sistema internacional de justicia. Con la entrega de este reconocimiento internacional, obviamente hay nuevas tareas que comienzan para este comité, sobre todo si entendimos bien el anuncio de cooperación Argentina-Honduras que hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Pietregalla, el 30 de noviembre en Tegucigalpa. Haber tenido al señor Horacio en nuestro país, al haber conocido de sus ejecutorias oficiales que hizo, nos indica mucho y nos dio un gran mensaje. Pensar que un país que ha sido ejemplo y modelo de la lucha contra la impunidad, como es Argentina, y que el tema de las desapariciones forzadas para ellos no son asuntos del pasado, sino que son asuntos del presente, que la juventud de Argentina se encuentra involucrada en todo ese proceso de búsqueda de justicia, es altamente gratificante para nosotros. Y la apuesta y la intención entonces es que esa experiencia sea trasladada a Honduras y vendrá entonces a beneficiar no a los familiares de los detenidos desaparecidos, no a las víctimas de las desapariciones, no a las víctimas de toda esa política en contra de los derechos humanos, sino que vendrá a beneficiar al pueblo hondureño y especialmente el tema de justicia. Porque igual que el pueblo de Argentina, el pueblo de Honduras, que realmente vibra con el tema de los derechos humanos, sabe, entiende la necesidad de rescatar la memoria histórica, de hacer de la memoria histórica un accionar del diario vivir para poder educar, que se convierta en pedagogía, pero que también se convierta en leyes, que también se convierta en enseñanza, que también se convierta en prácticas democráticas, y eso nos podrá ayudar a avanzar para que podamos aspirar a tener un banco de datos para ver si podemos identificar a nuestros seres queridos que buscamos, que podamos entender que la memoria histórica es un arte pedagógico, pero además una ciencia y una necesidad, y eso solo es posible cuando las mentes de las personas que gobiernan los países se abren y miran la necesidad de ponerle punto final a la barbaridad que se ha venido cometiendo en temas y en crímenes de lesa humanidad. Si este convenio de cooperación entre los gobiernos de Fernández y Xiomara se comienza a ejecutar con prontitud, ¿qué tareas inmediatas supone? Es que vayamos empujando y acompañando al gobierno de Honduras para que las políticas que han dado efectividad en materia de romper con la impunidad en Argentina sean aplicables, por supuesto que conforme a lo que se vive en nuestros países. En eso está clarísimo el Estado de Argentina. Yo sí pienso que este acto de reconocimiento que nos han hecho a COFADE y entregado a través de mi persona no es un acto al azar. Es un acto pensado, es un acto repensado, que nos han visto como entes o como un espacio que podemos ir generando la confianza en las víctimas y la confianza en el pueblo hondureño y la confianza en las autoridades de gobierno, pero hay que pensar también nuestra propia confianza para poder avanzar. Si estamos con una serie de desconfianzas, no avanzaremos.
pero lo que se requiere aquí es la disposición política del gobierno de Honduras para que inicien los procesos que hemos, por ejemplo, diseñado y pensado. Es recuperar por ahora todos esos espacios que sirven de memoria para iniciar un proceso de edificación. Adicionalmente a este proceso, la Cancillería de Argentina anunció durante la ceremonia preparada a usted que el Estado concluirá pronto una investigación oficial que revelará la contribución perversa del ejército argentino entre 1980 y 1984 en Centroamérica, incluida Honduras, por supuesto. Eso coincidió con su discurso de aceptación, en el cual nombró a varios asesores argentinos que entrenaron a militares hondureños en métodos de tortura y asesinato. No nos pusimos de acuerdo y yo creo que si él ya lo anunció, realmente nosotros tenemos que, por un lado, apoyarlo, pero por el otro lado es abrazar esa idea, porque en Honduras y en nuestros países de Centroamérica le falta más los procesos de investigación de qué realmente fue lo que pasó en esa década, y lo otro es que se sabe que pasó de repente muy ligeramente, pero nunca con procesos de investigación serios que nos lleve al camino de encontrar la verdad para poder reencontrar a la sociedad hondureña. De todo lo visto y escuchado esta semana en Buenos Aires, por ejemplo, esa transformación radical de la antigua escuela militar, la ESMA, o la extraordinaria Comisión Nacional de Identidad y el Banco de Datos Genéticos como obras de las abuelas, ¿las sueña usted replicables en nuestro país? Todo lo que he visto y todo lo que esta semana ha significado para nosotros, todo debería de ser replicable. Para construir a Honduras y para echar a andar ese convenio de cooperación entre Estado y Estado sobre el tema de derechos humanos, para el gobierno de Honduras no creo que sea tanto el desafío. Es un reto que, si se tiene voluntad política, se puede buscar con cualquier gobierno amigo acciones de cooperación para que los hechos que realmente han sucedido en Honduras no se repitan y que se pueda sentar precedentes. Y por supuesto que creo que este es el momento. Es ahora que se deben formular propuestas de leyes para tener más certeza que si hay una ley se puede implementar todo lo demás. Y todo lo demás es una política pública en derechos humanos, una política pública que nos encierre con precisión la necesidad de reconstruir la memoria histórica, una política pública que dentro de esa necesidad de reconstruir la memoria, que se hace necesario el proceso de capacitación en todos los centros educativos, desde el primer nivel hasta la universidad. Eso es necesario, porque esto es lo que ha pasado acá. La gente ahorita no en un país como Argentina no piensa en la venganza, piensa en reconstruir, alimentar, prepararse y hacer que su sistema de justicia funcione en Argentina y no tener que acudir fuera de las fronteras como es en el sistema interamericano de derechos humanos. Esa es la gran apuesta que tiene el gobierno de Argentina, que lo tiene desde hace mucho tiempo, independiente de los gobiernos, y que las instituciones que se han ido creando no tienen influencia política, tienen ciencia, tienen tecnología y tienen gente preparada con compromiso y objetividad con la verdad, con la justicia y sobre todo con su país Argentina, para verla no retroceder en lo que se vivió hace 40 años y más, sino que sea una Argentina que se pueda vivir en libertad. Y ahí está. Doña Berta en Argentina. Doña Berta, nuevas tareas comienzan y la lucha por justicia para el COFADE continúa. Es que el tema del reconocimiento, eso nos impulsa la continuidad de la acción y el acompañamiento a las víctimas, a las personas y a los procesos de liberación de nuestro pueblo. Esa es
esa es una necesidad y una obligación que hay desde COFADE y que tenemos, y que con reconocimiento de esta naturaleza nos perfila ese camino. Yo realmente creo que los desafíos que hay en Honduras, y por tanto en temas de derechos humanos, en la búsqueda de la verdad, en el tema de justicia y en tema de memoria, hay que trabajar mucho más, porque no se trata de colocar el discurso o de colocar el tema, se trata de avanzar con los temas. Y aquí lo que tenemos es una gran ausencia de leyes que permitan avanzar y que no sea ley que se acomode conforme al gobierno o a los gobiernos de turno, como lo que pasó y lo que se hizo, que es un gran retroceso que Honduras ha tenido con el Código Penal Procesal, un código discutido, un código aprobado al gusto y sabor de la dictadura. Todas esas cosas se debe de iniciar esos procesos de revisión para poder insertar con una propuesta de respeto, no a mí, porque yo conozco mi derecho, sino a la ciudadanía. Hay que hacer pedagogía. La ausencia de justicia en nuestro país, la pérdida del sistema, de todo lo que es el sistema judicial que se ha tenido en estos últimos días, es bárbaro, y hay una obligación entonces de trabajarlo. Por ejemplo, una ley para víctimas. Se debe de hacer. Esa ley para víctimas va más allá de pensar en mi víctima. Es una ley de identidad, por ejemplo, que tiene que ver con todo el proceso que hay que tratarlo de desmontar lo que hay y actualizar el registro nacional de las personas. La mayoría de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los desaparecidos no tienen claro cuál es su rol, cuál es su identidad. Por ejemplo, las esposas de los desaparecidos no saben cuál es su identidad, porque su esposo no lo han encontrado muerto, entonces no puede tener un acta de defunción. No puede ejercer ninguna acción, no puede tener un acta de que está disuelto su matrimonio porque ha habido divorcio, porque tampoco lo ha sido. Esa falta de la identidad, y eso solo pongo un ejemplo así muy pequeño, pero los hijos e hijas de los desaparecidos, que es cualquier cantidad, no tienen clara la identidad del rol y el papel de su padre, y además de las acciones legales que tienen que hacer. Y cuando inicie la comprensión de parte de los gobiernos en representación del Estado de esa necesidad, es que podemos decir que se ha avanzado. Y esa es como una de las pláticas que tenemos en pendiente, digamos, con el grupo de trabajo de desaparición forzada, y que está por visitarnos en nuestro país, ¿no? Que se pueda hablar, que se pueda discutir, que es más, que trabajemos en conjunto sobre ese tema, sobre un tema que te abre la mente, que se hace ley, y al ser ley debe de ser respetada y sobre todo implementada. Entonces nosotros tenemos grandes retos que hacer y que apostarle, y no pensando en mí, hay que pensar en el país para que pueda desarrollarse. Yo sí creo, y para que Carlos también participe, sí creo que por ejemplo, ahora que fui a Argentina, que estuve ahí, no hay duda que fue un país donde los derechos humanos fueron abatidos a la más alto nivel, ¿no? Más de 30.000 desaparecidos solo en Argentina y desaparecidos. Es terrible realmente, y además con lo grotesco que hacía que enfrentaba a cada familia que era desaparecida, es terrible. El tema de los jóvenes que fueron dados en adopción o sustraídos, eso es fuerte. Cuando tuve la oportunidad de estar con varios jóvenes, pero con una claridad sobre todo el proceso que han tenido que enfrentar para reconocer que no eran hijos de los que los adoptaron,
que en gran medida eran hijos de los tiranos, que habían desaparecido a sus padres. Eso es fuertísimo. Pero el trabajo que se ha venido gestando en los familiares, las madres de la plaza, las abuelas de la plaza, todos esos espacios articulados han hecho que estos hombres sean hombres sanos, que tengan propuesta, que tengan apuesta, y tenemos algo muy, muy en común que me parece que sí es importante: el amor. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con amor desde nuestros espacios, y ahí estamos. Ellos lo que hacen y lo que impulsan lo hacen con amor, que la gente no necesita decir la palabra amor para entender la dimensión de la entrega en el trabajo que ellos y ellas tienen. Entonces, esas partes, eso que logramos ver, y además el avance que pudimos también entender y ver que hacen los compañeros del CELS. Nosotros hemos tenido por años, tenemos más de 10, 11, 12 años de trabajar con el CELS, pero nunca habíamos estado en sus espacios físicos, viendo la distribución del equipo, viendo la capacidad, por un lado, de análisis político que tienen en el mundo y en el tema de derechos humanos, viendo, por ejemplo, el avance que ellos tienen con el análisis legal, las acciones legales, la necesidad y la determinación que han tomado de que Argentina para eso tiene leyes, para eso tiene un sistema de justicia, para que ahí se resuelva, para que los que cometieron los delitos y crímenes de lesa humanidad sean juzgados en la Argentina, pero con todo el peso de la ley, y no como se pretende hacer aquí, que se llevan y 3 meses después pues ya no están, y salen, cuando salen amenazando a los familiares y amenazando a las organizaciones que hemos impulsado trabajos como esto. Por eso es que hoy, y esa es una de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? Hoy, 25 años después, tenemos a los hijos del uno de los grandes defensores ambientales asesinados en condiciones que no sabemos cuáles son, pero son 2 hijos que están ahí, que vuelven la familia a ser abatida por la tragedia de la muerte y de la incomprensión y del poco compromiso que ha tenido el país para juzgar y castigar y sancionar, y que los hechos no se repitan. Don Carlos, ¿por qué Honduras no puede olvidar, como sugieren algunos de los que cometieron esos crímenes de lesa humanidad contra Honduras? ¿Cómo? ¿Por qué Honduras no puede olvidar, como sugieren algunos de los actores intelectuales y materiales de estos crímenes de lesa humanidad en Honduras, contra los desaparecidos, contra la historia? Sí, es que no solamente que hacen todo lo que tienen que hacer para olvidar, sino que precisamente, Berta, en este último tiempo yo me he fijado con el caso de Bukele, que Bukele hace mención y ataca los derechos humanos, y eso alguna gente lo interpreta como que es que las organizaciones de derechos humanos están en la misma condición que denuncia Bukele. A mí me parece que no sé si lo hace de mala intención o cuál es el propósito fundamental que tiene, pero por otro lado, como decía muy bien Berta, es necesaria la creación de una serie de leyes, y como decían ustedes muy bien la semana pasada en el plantón frente al Congreso Nacional, ahí en la Plaza de la Merced, que se abra la mente de diputados y que se abra la mente de todas estas instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, para ver de qué forma se logra emitir una serie de leyes que complementen todo el trabajo que tiene que ver con la implementación de los derechos humanos. Por otro lado, es muy importante no solamente la obtención del premio de parte de Berta, sino que al mismo tiempo también conocer todas las instalaciones que se han hecho en Argentina con relación a lo que es la memoria histórica. Berta precisamente nos contaba la experiencia que tuvo, una experiencia magnífica. Nunca había tenido una visita de ese nivel y en esas condiciones, y además de eso
el tener relaciones con quienes hoy, por ejemplo, son ministros en Argentina y que fueron precisamente víctimas de la represión, de los atentados contra los derechos humanos. Y es que, claro, tenemos en Argentina, tenemos en Uruguay, tenemos en Chile toda una experiencia en esta materia que precisamente recogiéndola se puede hacer mucho en Honduras. Y no desconozcamos que en Honduras también se ha hecho bastante. A nosotros nos parece que el COFADE, la tarea del COFADE ha sido enorme, independientemente de las condiciones en que se ha tenido que desenvolver. Por otro lado, es necesario también el castigo a los culpables, o sea, dar ejemplo de castigo a los culpables, porque ya, por ejemplo, como decía Berta hace unos minutos, con el caso de Luna, ya estamos viendo cómo está llegando también ya a los familiares de todos aquellos que fueron desaparecidos, y definitivamente eso no puede seguir siendo así, y se espera que con el gobierno de doña Xiomara Castro pueda hacerse en el país un nuevo tipo de política con relación a los derechos humanos, con relación a la memoria histórica, y esto pues es sumamente necesario en unas condiciones como las actuales. Y cuando digo que en el caso, por ejemplo, de Bukele, se está queriendo y se está tendiendo a deformar lo que es la lucha de los derechos humanos, la lucha de las organizaciones por los derechos humanos. Doña Berta, en Argentina usted tuvo la oportunidad de conocer estos hijos que fueron separados de sus padres y entregados aparte de los que asesinaron a sus madres, a sus padres, pero también tuvo la oportunidad de compartir con hijos que se dieron la tarea de investigar la vida de sus padres, de saber por qué fueron detenidos desaparecidos y por qué ellos no los conocieron. Sí, es que la tarea y el trabajo de las abuelas de la Plaza de Mayo ha sido realmente, y uno no se puede imaginar lo que ellas han tenido que hacer para tener ya el número 176 de los nietos restituidos, porque ellos ellos dicen y piden y exigen que no se le llame de otra manera, sino restituidos. Y esa es eso fue una gran experiencia. Yo les digo que estuve con gente que a mí me vincula la vida y la muerte, ¿no? Esa es una cosa que cuando estaba hablando con varios de ellos, eso sentí. Pero también estar y tener en mi espacio un hijo de un argentino desaparecido en Honduras, que él hoy se ha encargado de investigar todo lo referente con lo que le ha pasado, con lo que le pasó a su padre, no deja de ser primero conmovedor, pero también esa manera de elección. Como nosotras, por supuesto que sí sabemos y conocimos el caso, sabíamos lo que él en gran parte ha investigado, pero no es lo mismo que uno lo busque, que lo tenga, como que te lo esté diciendo el hijo, que tenía 1 año cuando fue desaparecido, que él estaba aquí en los brazos de su madre, y quedar con su madre aquí sin ninguna posibilidad de creer que iban a vivir, porque la desaparición fue grotesca. Entonces eso te indica otro impacto que vivimos, otra experiencia que vivimos con el tema de los familiares de los detenidos desaparecidos, lo que ha tenido que enfrentar. Y es obvio que en Honduras, Carlos, eso sucedió. El tema aquí, que nosotros pues no hemos tenido el apoyo de las diferentes expresiones sociales, y hemos trabajado por años con el no apoyo del Estado. Al contrario,
tú lo situaste muy bien. Los gobiernos nunca han estado interesados por aclarar, sino que han estado interesados porque organizaciones como COFADE olviden en primer lugar y han hecho todo en forma más de estigmatizar la labor del terror, de ponernos a nosotros como las malas, las que no perdonamos, las que no olvidamos, y nos quieren hacer meter que esto es asunto del pasado y que ya no se debería de estar hablando de estos temas. Y para nosotros el pasado de los desaparecidos, si no es resuelto, no es pasado, claro, es presente. Y es lo único que nos puede afianzar a un futuro mejor, a un futuro digno para el país. Entonces, esa vivencia que tuvimos, tuvimos la posibilidad, hoy fuimos no en condiciones de como hemos sido varias veces Argentina, que vamos a hacer nuestro trabajo con las es de rutina, hoy no fue de rutina. Fue de rutina. Claro. Fue el Estado, fue el gobierno, fue a fondo, fue el gobierno dándonos un reconocimiento, hablando, viendo cómo el Estado argentino, por ejemplo, la ESMA la ha convertido en una entidad de saber. Ahí vos vas a encontrar que más o menos se asemeja con lo que tenemos en Amarateca. Pues se encontró en Amarateca. Lo que se está construyendo en Amarateca. Lo que se está construyendo, que esto ya debería ser una apuesta del Estado y del gobierno, ¿no? Así es. Porque nosotros sabemos que solas es muy difícil levantarlo, pero eso debería de ser como uno de los grandes retos que se tiene que tener en conjunto, y esa firma y ese convenio bilateral entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Honduras debería de servir para impulsar ese tipo de procesos, porque la educación se necesita también edificación y conservar esos espacios como lo han conservado. La ESMA fue un espacio de terror, porque era una unidad militar, donde ahí llevaban las mujeres, hay el tema del museo, está claro, donde las llevaban a las mujeres embarazadas, de ahí les sustraían sus hijos, sometidas a torturas, y luego está todo ese, que es una enseñanza en lo que es el museo, de ver la barbaridad, los monstruos que eran, y que esos monstruos estuvieron asesorando a estos de aquí. Y por lo tanto las realidades que vivieron nuestros detenidos desaparecidos, los hondureños y la gente que desapareció en el país, no es diferente a la de los que vivieron aquellos. La misma escuela. La misma escuela. Y sí, esa ESMA también, ahí está política. El grupo, Carlos, ahí está el Ministerio de Derechos Humanos. Ahí han dado un espacio para las madres y las abuelas. ¿Y quién es el ministro de Derechos Humanos? Dile el nombre. Tú estuviste con él aquí. Horacio Pietagaya. Cierto, sí, que vino el 30 a hacer y entonces esa llegada de él vino para hacer esa firma. Hay un gran espacio para construir futuro, para enseñar a los jóvenes, y a los jóvenes no hay que ocultarles eso que se vivió, al contrario, ellos deben saberla, deben apropiarse. Sí, porque es que aquí a la juventud solo es consumismo, claro, lo que se le impulsa, solo el consumismo se impulsa en ellos, no se impulsa educación, no se impulsa cultura, no se impulsa derechos, no se impulsa conciencia de clase ni nada que tengamos. El consumismo, y hasta el consumismo de otras cosas, no es el de ropa y de zapato y del perfume, que no lo tienen como, no solo es eso, claro, ni del restaurante, sino el consumismo de alcohol y el consumismo de drogas. Que eso es lo que tiene el país embrutecido, claro, y eso y en un país donde menos educado es en temas de derechos humanos, más se tira a esos temas, que es para destruir la sociedad. Correcto. Doña Berta, don Carlos, muchas gracias. Ya Selvin Silva nos está diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Don Carlos, le agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros en estas Voces contra el Olvido. Silva, pero un momentito, solo le vamos a mandar desde este espacio saludos y desear un feliz cumpleaños a Jenny Atlas, una defensora
planetaria internacional solidaria con la lucha del pueblo hondureño. Felicidades, Jenny, y nosotros desde Honduras estamos pendientes de tu cumpleaños. Así cerramos. Así como nosotros vamos a estar pendientes de su cumpleaños este próximo martes, doña Berta, que desde ya la felicitamos. Está bueno. Bueno, nos vamos, doña Berta, agradeciéndole su participación en estas Voces contra el Olvido. Don Carlos, muchas gracias. Y nos vamos, no sin antes recordar a esos hombres. Porque es obligación. Una obligación. Nos vamos, pero no sin antes recordar a esos hombres y mujeres que fueron detenidos, desaparecidos en la época de los 80s, en el mes de marzo. Buenas noches. Melba Cáceres Mondragón, una joven de nacionalidad nicaragüense, fue desaparecida el 15 de marzo de 1983 en la aldea San Francisco de San Marcos de Colón, Choluteca, después de ser capturada por hombres armados e identificados como miembros del Ejército de Honduras. José Martínez Vázquez desapareció la noche del 17 de marzo de 1983, después de ser arrestado en su casa de habitación de Comayagua por hombres armados. Rolando Vindel González, presidente del STN, desaparecido el 18 de marzo de 1984 después de ser capturado por 2 elementos Cobra. El arresto ocurrió a las 8 de la mañana en el Parque La Leona de Tegucigalpa. Gustavo Adolfo Morales Funes fue secuestrado en horas de la mañana el 18 de marzo de 1984 en la avenida La Paz de Tegucigalpa, frente a la Embajada de los Estados Unidos, por 6 miembros fuertemente armados que se conducían en un microbús azul, vidrios polarizados y sin placas. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.